Recibimos con gran gusto esta mañana al doctor Pablo Lavandera, como les decíamos, es docente, experto en políticas de integración en el Mercosur, especialista además en comercio exterior, en derecho aduanero y derecho tributario del comercio exterior. Doctor Lavandera, buen día, ¿cómo anda? Un gusto. Lo he escuchado en algunas oportunidades, en algunas disertaciones. Ahora, en el comienzo de la entrevista, hay una asociación con esta cuestión de la bandera. Me han dicho, pero no puede ser, un asesor de la calle con la bandera. Bueno, en fin, habrá que transitar por estas bromas en estas horas, doctor. Mire, a mí lo único que me da es envidia. Envidia, claro, me imagino, ¿eh? Porque de la bandera, como yo, de la bandera, bueno, vida sana, el apellido. ¿no? Vamos a Vida entenderlo. sana, vida sana. ¿Qué le parece el curso de la campaña cuando a veces transita por estos meandros? Y a mí no deja de sorprenderme que situaciones que parecen nimias como esta terminen teniendo una incidencia en la campaña, ¿no? No la sé medir, seguramente sea muy difícil de medir, pero evidentemente incidencia tiene porque hace 3, 4 días que todo el mundo habla de eso. Bueno, y usted ha sido objeto de chanzas, me imagino, todo este tiempo. ¿A usted le parece? Bueno, doctor, cuando usted dice que la campaña a veces circula por estos caminos, me imagino que desde su lugar querría que se hablara o se discutiera mucho más la agenda que tiene que ver, por ejemplo, con el comercio exterior. Sin duda, es uno de los elementos fundamentales del país. Basta con remontarse a la historia. ¿Ah? Uruguay es un estado tapón que no se puede, antes hablábamos un poco de la realidad de nuestros hermanos vecinos, sobre todo la realidad argentina, no nos podemos mudar de barrio. Tenemos un mercado muy estrecho que durante muchos años se recostó a los mercados vecinales, difíciles e inestables hoy en día por distintas circunstancias, y eso nos obliga a buscar alternativas para diversificar las exportaciones hacia otros mercados. Eso no es fácil, no se logra en 2 días. Fíjese que, por ejemplo, en la relación comercial con Argentina, más allá de las costumbres, de los productos, de los gustos, los abuelos comerciaban con los abuelos, los padres con los padres, y hoy los hijos no pueden comerciar con los hijos en Argentina, ¿no? Existe una cantidad de restricciones artificiales, incumplimientos. Si le parece, vamos a entrar en algunos detalles vinculados a ese aspecto. Usted, por una actividad académica, estuvo en estas horas en Argentina. ¿Qué clima respiró allí? Uno lo que percibe, estuve un par de días tampoco, no quiero ser atrevido, Claro. pero uno lo que percibe es que hay una gran incertidumbre y sobre todo la gente está muy despistada con respecto a cómo va a reaccionar el gobierno ante situaciones, una cantidad de focos que van explotando, ¿no? Va caminando y encuentra piquetes por un lado, manifestaciones de no se sabe qué por otro. Al mismo momento el gobierno argentino anuncia que va a llevar a La Haya al gobierno americano por lo de los buitres. No se sabe si en definitiva el tema de los fondos buitres, cómo se va a canalizar y cómo se va a solucionar. Yo le diría que si tuviera que definir una palabra, incertidumbre. Sensación de incertidumbre. Doctor Lavandera, el otro día en una actividad también académica se habló de este dilema de la supervivencia en el bloque, donde se planteaba sobre todo una reforma en la Cancillería, o sea, en la política exterior. Y dice, por ejemplo, el comienzo de este documento: probablemente pocas áreas de la política pública requieran de una reforma tan profunda como la que requiere la Cancillería. Esos son los primeros párrafos de un documento que produjo el proyecto Uruguay +25, que reúne investigaciones de académicos de distintas disciplinas sobre el futuro de Uruguay, coordinado por la Fundación Astur y por la red Mercosur. Comparte ese primer diagnóstico potente, digamos. O sea, esto hay que revisarlo sí o sí. Sin duda. Sin duda, la Cancillería debería ser uno de los pilares fundamentales en la política de comercio exterior, no solo de relaciones internacionales, y yo entiendo humildemente que no ha estado a la altura de las consecuencias. ¿Cuáles son las principales falencias que usted le advierte hoy? En primer lugar, no hay una política de Estado como hubo durante muchísimos años. El recurrir, por ejemplo, al resto de los partidos políticos cuando se plantean situaciones que ponen en cuestión lo que ha sido la política tradicional en materia de relaciones internacionales del país, no se ha hecho. Tampoco se ha buscado una coalición con el propio sector privado, motor muchas veces del comercio exterior. Sí, no hay que olvidarse que los que arriesgan, los que invierten, los que viajan, los que tratan de vender al país,
es el sector privado. Es decir, el Estado lo que debería hacer, el gobierno lo que debería hacer es generar el marco adecuado para que eso se dé, pero no más que eso. Y cuando se presentan los problemas, o sobre todo cuando se toman decisiones, o se pueden llegar a tomar decisiones que involucran a aquellos que invierten y arriesgan, parece lógico muchas veces que se los escuche previamente. No estoy diciendo que se los consulte para hacer lo que dicen, que son dos cosas distintas. ¿Ah? Pero ese insumo debería estar arriba de la mesa al momento de tomar decisiones trascendentes. Y sin embargo, en muchas ocasiones no ha sido así. Hay ejemplos. Yo, un poco por deformación profesional, he estado muy cerca de todo lo que ha sido la tramitación del Código Aduanero Mercosur y las consecuencias de eso. Si se aprobó el Código Aduanero Mercosur después de muchísimas negociaciones, y si se aprobara tal cual está pautado en ese propio código, se generaría una serie de problemas, incertidumbres, pasaríamos de una sensación, o más que una sensación, de una situación de absoluta certidumbre y veracidad, certeza, a una situación de incertidumbre. O sea que lo cual toda no esa parece larga, correcto. claro, esa larga discusión derivó en un código que lo único que podría llegar a traer son problemas. Incertidumbres, yo creo que seguimos con esa palabra. Ajá. Es decir, ese código es un código marco que hay que reglamentar posteriormente y los propios organismos del Mercosur lo tienen que reglamentar. Los gobiernos, cuando eso se dé, no van a ser estos que están hoy, entonces uno no puede prever con absoluta certeza hacia dónde se van a orientar. Lo que sí es claro es que pasamos de una situación en que estaba todo muy claro, y se generan dudas en cuanto a cómo se va a proceder respecto de temas muy puntuales. Bueno, cuando uno a la distancia lee o vuelve a repasar el documento que dio origen al Mercosur, el Tratado de Asunción, puede llegar a interpretarse en este momento casi como un texto de humor. Aquello del libre tránsito de personas y bienes, el concepto del arancel que permitía, por ejemplo, aquel comercio regional potente, eso hoy casi que no existe. O sea, se está discutiendo una vez más la viabilidad del Mercosur. Usted asesora al candidato a la presidencia Luis Lacalle Pou. ¿Qué le diría, por ejemplo, en este caso vinculado al Mercosur? A ver, lo que usted dice es verdad. Lamentablemente el Mercosur está muy devaluado. Creo que el espíritu integracionista sigue estando permanente, sobre todo a nivel de la gente. Dígale, por ejemplo, a alguien en Cerro Largo que tiene la posibilidad, o que quiere estudiar enfermería, que tiene que venir a Montevideo y trasladarse hasta acá, o tiene a 40 kilómetros del otro lado, claro, la posibilidad de hacerlo en otras condiciones. Obviamente, y eso sucede. Entonces, digamos que esas son las sinergias positivas del Mercosur, porque esa relación y esas situaciones se siguen dando, por suerte. Claro, que a veces no son las que más trascienden, pero están ocurriendo hoy. Ahí está. Por otro lado, el Mercosur, que nació evidentemente como un proyecto comercial, económico comercial, en ese sentido ha sido absolutamente deficitario, absolutamente deficitario. Se ha vaciado de contenido, se ha acabado la institucionalidad en el Mercosur. Creo que parte de esa situación se debe al cambio de criterio de nuestro país con respecto a cómo manejar los temas a nivel diplomático. ¿En qué cambió el criterio, doctor? Y a nivel de Mercosur, por lo menos, hemos pasado a la diplomacia presidencial, lo cual no es bueno. La política exterior la debe llevar el ministro, que es el fusible. Cuando el fusible se convierte, el presidente de la República se convierte en fusible, estamos todos en problemas. Ajá. ¿Usted entiende que allí qué faltó de pronto? ¿Talante de la Cancillería, profesionalismo de la Cancillería, o lisa y llanamente, por una cuestión casi que ideológica, es el presidente el que asumió el protagonismo? Yo tengo el mejor concepto de la Cancillería desde el punto de vista técnico. Son funcionarios sometidos a jerarquía y que por tanto siguen, como lo establece la Constitución, los lineamientos del presidente de la República. Creo que el problema fue que el presidente de la República asumió para sí una función que a priori se ve que no conocía o no fue eficiente. ¿Pegando más en la herradura que en el clavo? En muchas ocasiones sí. En muchas ocasiones sí. Yo vuelvo a lo mismo. Sí. Yo creo que si se hubiera adoptado una diplomacia presidencial y hoy estuviéramos en el mejor de los mundos desde el punto de vista de la integración, estaríamos todos contentos y felicitando al presidente de la República.
tema es que eso no ha sucedido de esa manera. Bueno, usted mencionaba la inoperancia del bloque, que a todas luces parece que sea un concepto que reúne unanimidades. Y hay una multiplicidad institucional. Allí hay una cantidad de siglas que ni siquiera somos capaces todos de recordar o de saber a qué refieren. ¿Esto merecería de pronto una revisión también de aquellas instituciones que hoy no tienen casi que tareas? No deja de ser una paradoja. Por un lado, el Mercosur se ha vaciado de institucionalidad en cuanto a los procedimientos los adecuados mecanismos para resolver claro. los conflictos. Y por otro lado, abajo, digamos, la burocracia ha seguido creciendo exponencialmente. Como usted menciona bien, hay una cantidad de foros de discusión entre funcionarios de los gobiernos que en la gran mayoría de los casos no llega a resultados tangibles. Claro. Y no llegan a ser aprovechados por esos emprendedores que yo les mencionaba hoy, de los 4 países, bueno, de los 5, vamos no a sabe cuántos somos. Claro, vamos a apuntar ahora sobre todo a la relación crítica con la República Argentina. Habrá un lapso de 9 meses donde convivirá el nuevo Poder Ejecutivo uruguayo con lo que es el final de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y allí quiero detenerme en algún concepto que manejó el candidato presidencial Luis Lacalle Pou. Tildó de desequilibrada a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un encuentro, creo que fue en la Cámara Española o algo así. No es una buena señal para empezar a transitar esos 9 meses si efectivamente Lacalle Pou es elegido presidente. A ver, yo creo que ha habido muchas expresiones no del todo amigables de los dos lados. Aquí lo que importa no son las expresiones aisladas y en situaciones muy puntuales, a veces ante hechos muy puntuales, sino que lo que importa es que se genere una verdadera política de Estado, que es lo que hoy está faltando y lo que deberíamos empezar a retomar, porque además los pueblos sienten esa afinidad y sienten esa vocación integracionista. Yo escuchaba ayer al doctor Vázquez remarcando esto, decía, tiene razón, es decir, hay una cantidad de foros que se vienen arrastrando desde la década del 60, en los cuales se demuestra esa vocación internacionalista de los países, no solo los países del Mercosur, con el resto de los países de América también. Entonces, creo que debemos apelar a eso. Estoy seguro que llegado el momento las relaciones diplomáticas van a fluir adecuadamente normalmente como bueno, fluyen. Se dejarán de lado estos adjetivos de pronto, como los que citábamos. Han habido episodios más violentos desde el punto de vista verbal durante este propio gobierno y sin embargo las relaciones por lo menos se siguen manteniendo de manera civilizada. Bien, usted aludía a declaraciones de Tabaré Vázquez, también José Mujica dijo que muchas veces estas cuestiones se deberían resolver con un correo electrónico, con una llamada telefónica y no incurrir en esos gastos que demandan las cumbres. Lo que está claro es que no se deberían resolver únicamente por una afinidad ideológica o personal entre los presidentes. Para eso están las cancillerías, para eso está la política exterior, y creo en ese sentido que se deberían resolver de manera adecuada, institucionalizando las relaciones. Bien, en algún momento Brasil marcó como el ejemplo a seguir en materia de comercio exterior, de relaciones internacionales con aquel concepto de Itamaraty, o sea, aquella potencia enorme en sí mismo, o sea, dentro de Brasil Itamaraty era la gran potencia. ¿Cómo lo observa hoy a la distancia? Porque parece haber perdido también energía aquel motor. Dentro de Brasil Itamaraty sigue siendo una potencia, sí, sin duda. Pero ese es el modelo, digamos, a seguir, o sea, acordar entre todos los partidos, convocar a los líderes. ¿Eso es a lo que usted se refiere cuando menciona la política de Estado? Por supuesto, por supuesto. Digo, no es únicamente en Brasil que se sigue una política de Estado. En Uruguay se siguió durante muchos años. Desde el retorno a la democracia hasta el gobierno de Tabaré Vázquez se siguió con esa línea y creo que dio muchos resultados. Hay que volver a eso, dice usted. Hay hitos acá, la ronda Uruguay del GATT, sin duda alguna, la ronda más importante de todas, no fue de casualidad que se celebró en Uruguay. Claro. Comenzó en Uruguay. Exactamente. Bueno, hay quienes están pensando ya en ir un poco más allá, dejar de lado esta cuestión del bloque, lo regional, ir a la multilateralidad, citando, por ejemplo, el caso de Chile. Algo así como abandonar el Mercosur. ¿Es posible, es viable, en la práctica es realizable? A ver, no son conceptos incompatibles.
Es verdad que Chile es una especie de polígamo comercial, Claro. eso es verdad, pero no necesariamente tiene que ser el modelo a seguir. Lo que sí está claro que hoy en día el comercio internacional se mueve básicamente de bloque a bloque. El comercio dejó de ser vis a vis y es básicamente bloque a bloque. Hoy en día, protocolizado frente a la Organización Mundial de Comercio, más de 300 bloques comerciales, acuerdos preferenciales comerciales, como puede ser el de Mercosur, con distintos grados de integración. Entonces, esa es una realidad a nivel de comercio internacional que hay que tomar y respetar. Uruguay es tomador de decisiones. Somos un país muy chiquito y no podemos imponerle nada a nadie. Hoy en día existe una restricción a nivel de Mercosur, que es la decisión 32 del 2000, que de alguna manera establece la condición de que todos los países deben negociar en forma conjunta un acuerdo con otros bloques. Ha habido excepciones, la excepción más clara para Uruguay es el acuerdo con México y ha dado muy buen resultado. Esa decisión es una decisión a nivel Mercosur que puede ser flexibilizada, ya ha sido flexibilizada, y en esa línea creo que tenemos que ir a los efectos de poder no desprendernos del Mercosur, no irnos del Mercosur, sino tener la posibilidad de celebrar acuerdos preferenciales con otros países y otros bloques. A la gente de cualquier modo le queda siempre la sensación de que Uruguay siempre se apega a la norma en materia mercosureña, por decirlo en esos términos. Eso no es malo. Claro, desde ya, apegarse a la norma, o sea, me decía acá el ex canciller Abreu, siempre la gran fortaleza de Uruguay fue ir con el librito bajo el brazo, cumpliendo todas las reglas. Pero se cumple y cuando los estados parte deben cumplir con algunas ayudas hacia Uruguay, eso no sucede. La inequidad existe. El doctor Romeo Pérez, Sí. Excelente politólogo, adoptó un concepto que a mí creo que ejemplifica perfectamente lo que es el Mercosur. Él dice que hay un pacto de recíproca complacencia en el cual yo incumplo sabiendo que tú vas a incumplir y en esa espiral entramos todos. Ese concepto está muy pero evidentemente eso nos ha llevado al estado actual del del Mercosur. Y también estamos en una circunstancia donde tampoco los bloques parecen avanzar en negociaciones comerciales. Aquí está la muestra, el Mercosur sigue esperando de Europa alguna respuesta, Europa sigue acusando al Mercosur de no avanzar y ahí estamos estancados. Haciendo mea culpa, el Mercosur estuvo esperando la respuesta de Argentina para llegar a una consolidación de la oferta, ¿no? Bueno, prioridades con Argentina. Primero, si usted fuera canciller de la calle Pou y llega a la presidencia, esto de la poligamia chilena para el comercio ya le valdría algún reclamo, me imagino. ¿Por qué? No, me imagino. Yo, si fuera canciller chileno, pediría explicaciones de por qué usted entiende que es una poligamia comercial. Si quiere, se detiene un minuto en eso. Sí, claro, lo digo en el mejor de los sentidos. Me parece una política sumamente inteligente. Cuando se consolidó el Mercosur y se suscribió el Mercosur, Chile estaba invitado a participar en ese proyecto y sin embargo prefirió mantener una relación más abierta. Es más, yo recuerdo la discusión en el Parlamento cuando se aprobó el acuerdo por el cual se tiende a formar una zona de libre comercio entre Mercosur y Chile, que el entonces diputado Achugarri planteó, bueno, la situación de Chile es increíble, más nos vale salir del Mercosur y volver a entrar que entramos en mejores condiciones. Eso es un mérito de la diplomacia chilena. Exactamente. Lo digo en ese sentido. Está bien, le ha dado muchísimos resultados y tiene tiene un aparato productivo completamente diferente al nuestro, tiene una ubicación Las barreras esas naturales son completamente diferente a la nuestra, tiene una estructura arancelaria completamente diferente a la nuestra, y nosotros estamos donde estamos y no nos podemos mudar de barrio. Exacto, sí, desde ya. Bueno, le decía Pablo, ¿cuáles son desde su punto de vista o cuáles deberían ser en la agenda bilateral con Argentina las prioridades? Porque estamos hablando del Martín García, de la circunstancia en Nueva Palmira, de este conflicto portuario cada vez más complejo. El conflicto portuario se viene arrastrando desde la colonia. Sí, pero quiero decir, este último disparador en realidad se da en noviembre del año pasado, con las medidas que se adoptaron respecto de la imposibilidad de hacer reembarcos en el puerto de Montevideo. Eso ha afectado directamente al comercio nacional
y ha afectado directamente a lo que es la estructura del sistema portuario nacional. Perjudica, impacta de manera directa en lo que son las dos terminales que tenemos acá. Esa situación, por la vía formal, no se ha planteado por el país en ningún momento. Ha habido aparentemente conversaciones de todo tipo. O sea, usted entiende que debería haber un planteo más enérgico, digamos. A ver, acá hay un sistema de solución de controversias planteado a nivel de Mercosur y incluso a nivel de la Organización Mundial de Comercio, que está para eso. Claro. Muchas veces lo que se invoca es que demora mucho. Bueno, yo pienso de noviembre hasta acá ya ha pasado mucho tiempo y ni siquiera se ha puesto en funcionamiento. Claro. Bueno, eso es el tema portuario. ¿Lo de los dragados, por ejemplo? Y lo de los dragados, hay que ver cuál es la actitud que efectivamente toma Argentina. Es decir, Argentina en ese sentido tenía una actitud bastante oscilante. A veces viene con un planteo, a veces viene con otro. Lo que está claro es que se ha trabado toda iniciativa para poder llegar a un dragado definitivo. La situación respecto a Nueva Palmira, que de alguna manera enraba con lo de los puertos, no solo se vincula con el dragado, sino que también se vincula con las medidas administrativas que muchas veces se toman e impiden el libre comercio desde Nueva Palmira. Bueno, es la política del abrazo fraternal que aprieta tanto que te asfixia, ¿no? Digamos que así. Imagen del doctor Abreu que tanto, exacto, que tanto lo ha repetido. Le quiero agradecer estos minutos, hay mucho para... Estas circunstancias geopolíticas complejas en el mundo también deberían tener un pronunciamiento más profesional de la Cancillería. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la circunstancia en Medio Oriente. La Cancillería se ha pronunciado, repito, la profesionalidad de la Cancillería para mí no está en discusión. No está en discusión, es sin duda excelente. Tiene un conductor en este momento que es el canciller Almagro, que es el que se ha pronunciado al respecto, obviamente con directivas y bajo las directivas del presidente de la República, como ha sido tradicional en este gobierno, pero creo que es como lo amerita en este tipo de circunstancias. ¿Se han cuidado los términos, por ejemplo, o mejor dicho, se han utilizado los términos a sabiendas del impacto que tienen? Eso se lo debería preguntar al... Claro, pero usted ha leído, me imagino, como persona interesada en el asunto, ha leído la declaración de la Cancillería. ¿Hay algo que allí le hace ruido o de pronto usted entiende que, bueno, es un pronunciamiento político que también debe ser respetado? Yo creo que hubieron consideraciones, de repente no del todo felices, por varios actores en este sentido, y la Cancillería de algún modo procedió en el entendido de que esas declaraciones no habían sido adecuadas a lo que es la práctica diplomática. Bueno, se habló de aspectos emocionales, detrás, por ejemplo, de las palabras del presidente. Muchas gracias, Pablo. Por favor, un gusto. Ha sido muy amable. El asesor en Comercio Exterior y Política Internacional del candidato de la calle Pou, Pablo Lavandera, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Telemundo. Recibimos con gran gusto esta mañana al doctor Pablo Lavandera, como les decíamos, es docente, experto en políticas de integración en el Mercosur, especialista además en comercio exterior, en derecho aduanero y derecho tributario del comercio exterior. Doctor Lavandera, buen día, ¿cómo anda? Un gusto. Lo he escuchado en algunas oportunidades, en algunas disertaciones. Ahora, en el comienzo de la entrevista, hay una asociación con esta cuestión de la bandera. Me han dicho, pero no puede ser, un asesor de la calle con la bandera. Bueno, en fin, habrá que transitar por estas bromas en estas horas, doctor. Mire, a mí lo único que me da es envidia. Envidia, claro, me imagino, porque de la bandera, como yo, de la bandera, bueno... Vida sana, ¿no? Vamos a vida sana, vida sana. Y sobre todo... la gente está muy despistada con respecto a cómo va a reaccionar el gobierno ante situaciones, una cantidad de focos que van explotando, ¿no? Va caminando y encuentra piquetes por un lado, manifestaciones de no se sabe qué por otro. Al mismo momento el gobierno argentino anuncia que va a llevar a La Haya al gobierno americano por lo de los buitres. No se sabe si en definitiva el tema de los fondos buitres, cómo se va a canalizar y cómo se va a solucionar. Yo le diría que si tuviera que definir una palabra, incertidumbre. Sensación de incertidumbre. Doctor Lavandera, por ejemplo, con el comercio exterior. Sin duda, es uno de los elementos fundamentales del país. Basta con remontarse a la historia. Uruguay es un estado tapón que no se puede... Antes hablábamos un poco de la realidad de nuestros hermanos vecinos, sobre todo la realidad argentina, no nos podemos mudar de barrio.
tenemos un mercado muy estrecho que durante muchos años se recostó a los mercados vecinales, difíciles e inestables hoy en día por distintas circunstancias, y eso nos obliga a buscar alternativas para diversificar las exportaciones hacia otros mercados. Eso no es fácil, no se logra en 2 días. Fíjese que, por ejemplo, en la relación comercial con Argentina, más allá de las costumbres, de los productos, de los gustos, los abuelos comerciaban con los abuelos, los padres con los padres, y hoy los hijos no pueden comerciar con los hijos en Argentina, ¿no? Existe una cantidad de restricciones artificiales, incumplimientos. Si le parece, vamos a entrar en algunos detalles vinculados a ese aspecto. Usted, por una actividad académica, estuvo en estas horas en Argentina. ¿Qué clima respiró allí? Uno lo que percibe, estuve un par de días tampoco, no quiero ser atrevido, claro, pero uno lo que percibe es que hay una gran incertidumbre. ¿Qué le parece el curso de la campaña cuando a veces transita por estos meandros? Y a mí no deja de sorprenderme que situaciones que parecen nimias como esta terminen teniendo una incidencia en la campaña, ¿no? No la sé medir, seguramente sea muy difícil de medir, pero evidentemente incidencia tiene porque hace 3, 4 días que todo el mundo habla de eso. Bueno, y usted ha sido objeto de chanzas, me imagino, todo este tiempo. ¿A usted le parece? Bueno, doctor, cuando usted dice que la campaña a veces circula por estos caminos, me imagino que desde su lugar querría que se hablara o se discutiera mucho más la agenda que tiene que ver